Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta nueva gama que ha lanzado Bavaria, su gama Neurobeauty. Una gama que está directamente relacionada con la neurocosmética. Esta tendencia que estamos viendo como poco a poco más marcas están empezando a incorporar en sus cosméticos. Así que en este vídeo me voy a centrar por un lado en hablar de qué es esto de la neurocosmética, cuál es su objetivo y si realmente tiene unos beneficios en nuestra piel. Por otro lado, vamos a hablar de estos 4 productos que conforman esta nueva gama de Bavaria, sus activos, por supuesto sus propiedades, beneficios, su precio, ver si vale la pena y lo más importante, saber hacia qué tipo de piel va orientado cada producto y si se podría adaptar bien a aquellas pieles sensibles, reactivas, mixtas, grasas, secas, etc. Así que si te surge un poco la curiosidad de conocer qué es esto de la neurocosmética y quieres saber más sobre esta gama de Bavaria, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Poco a poco estamos viendo la importancia que tiene el bienestar emocional en las personas y la cosmética no quería quedarse atrás. Y es por esto que surge así esta nueva rama de la cosmética conocida como neurocosmética. La neurocosmética se centra en estudiar cómo ciertos ingredientes pueden influir en nuestras sensaciones, emociones y respuestas de nuestra piel. Y es que, como ya sabemos, la piel no es únicamente una barrera, tiene terminaciones nerviosas que reaccionan al estrés, al dolor, etc. Por eso, cuando tenemos estrés podemos tener brotes de acné, podemos tener más sensibilidad en nuestra piel, etc. Y teniendo todo esto un poco en mente, ¿realmente un cosmético puede generar bienestar emocional en una persona? Y es que es justo aquí donde tenemos que trazar esta línea que divide bien lo que puede llegar a hacer un cosmético en nuestra piel a nivel de bienestar emocional. Por supuesto, con un cosmético no vamos a conseguir ninguna acción terapéutica. Por supuesto, no nos va a ayudar a reducir el estrés. Lo que sí que puede hacer un cosmético a nivel de neurocosmética es contener activos que nos puedan dar esta sensación de confort en nuestra piel, ya sea una sensación de calmar nuestra piel, esta sensación de frescor, etc. Lo que nos tiene que quedar claro aquí es que todo ocurre a nivel cutáneo y sensorial, para nada a un nivel neurológico. Lo que nos puede generar un poco de confusión es que dentro de la neurocosmética vamos a poder ver mucho cómo se utilizan las palabras como endorfinas, dopamina, y es muy importante que hablemos de esto porque todo esto está relacionado con los estudios in vitro que han hecho sobre uno de los activos o varios que puedan contener estas fórmulas. Y es que cuando una marca cosmética indica que aumentan los niveles de dopamina, no se van a ver incrementados los niveles de dopamina como tal. Lo que han hecho ha sido hacer estudios in vitro en el laboratorio sobre células o sobre receptores cutáneos, pero nosotros no vamos a sentir realmente un cambio en el estado de ánimo como pudiera provocar cualquier tipo de fármaco. Únicamente aquí estamos hablando de sensaciones en nuestra piel a nivel cutáneo. ¿Y cómo consigue todo esto la neurocosmética? Pues utilizando una combinación de ingredientes sensoriales, ingredientes aromáticos y también ingredientes calmantes. Los ingredientes sensoriales son aquellos que a nivel cutáneo provocan en nuestra piel, por ejemplo, una sensación de frescor, cosquilleo, una sensación también de calor. Por otro lado, tendríamos estos ingredientes aromáticos que provocan en nosotros esta parte olfativa que pueden evocar estas sensaciones, etc. Ya sabemos que hay ingredientes aromáticos, estos perfumantes que nos pueden aportar una sensación más relajante, por ejemplo, etc. Por último, tendríamos estos ingredientes calmantes que al ponerlos en nuestra piel, al aplicarlos en nuestro rostro, podemos sentir esta sensación de calma, de bienestar, de relajación, al sentir cómo nuestra piel se calma más. Combinando todos estos ingredientes podemos sentir, por ejemplo, con varios activos una sensación calmante, también de frescor en nuestra piel, que además pueda tener ingredientes aromáticos, que con todo esto podamos tener una sensación, una sensorialidad muy grande cuando estemos aplicando estos productos en nuestra rutina. Y es por esto que cada vez está cogiendo la neurocosmética más fuerza, está siendo cada vez más tendencia, y es que se buscan cosméticos no solamente que tengan propiedades, activos, beneficios en nuestra piel, sino que también intenta ir un pasito más allá, provocar en nuestra piel una sensación de bienestar cuando apliquemos nuestra rutina. Así pues, con todo esto vamos a irnos a conocer estos 4 productos que ha desarrollado Bavaria de su gama Neurobeauty. Vamos a centrarnos en ver bien los activos
activos más interesantes, qué beneficios vamos a obtener y hacia qué tipo de piel va orientado cada producto. En cada uno de ellos voy a resaltar si contiene perfumantes, si contiene algún activo que pueda causar algún tipo de irritación y por supuesto los beneficios y su precio. Y algo que quería resaltar de nuevo antes de empezar a conocer en profundidad estos 4 productos es que estamos hablando de productos cosméticos sin acción terapéutica. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. No dejamos de estar hablando en todo momento de productos cosméticos. No vamos a sentir realmente una mejora en nuestro estado de ánimo. No estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de fármacos, no estamos hablando de acciones terapéuticas. En esta gama de Bavaria, el activo principal, el activo que está relacionado con la neurocosmética es la pimienta del Himalaya. Y es que este activo estimula los receptores sensoriales de la piel, provocando un poco de frescor, cosquilleo, etcétera, que nos puede aportar justamente esto que busca la neurocosmética. Por supuesto, con este activo no vamos a aumentar la síntesis de dopamina en nuestro organismo, sino que únicamente vamos a tener un efecto local, sensorial y subjetivo. Y con toda esta información nos vamos a ir a conocer estos 4 productos que conforman toda esta gama de Bavaria Neurobeauty. El primero de ellos sería un limpiador en stick. Este limpiador en stick tiene un 80% de sus ingredientes de origen natural, es vegano y en su etiquetado vienen resaltados 3 activos principales. Por un lado tendríamos este activo que ya hemos visto que va a ser el principal de toda esta gama, que es la pimienta del Himalaya. Por otro lado tendríamos la vitamina E y por otro lado nos viene resaltado que contiene aloe vera, pero cuando vayamos al listado de ingredientes veremos que realmente no hemos encontrado ningún extracto que esté relacionado con el aloe vera. Además, también viene indicado que con este stick vamos a conseguir una limpieza en profundidad, a la vez que también aportamos hidratación en nuestra piel. Nos dice también que nos va a aportar esta sensación de frescor, y es que recordemos que tenemos este activo neurocosmético que nos va a aportar tanto frescor como cosquilleo, etcétera, en nuestra piel. Al contener también esta vitamina E que venía indicada en el etiquetado, nos dice que también vamos a poder tener este efecto antioxidante. Con respecto al modo de empleo, nos dice que tenemos que aplicarlo sobre nuestra piel húmeda, humedecer también el stick, hacer movimientos circulares y conseguir así la limpieza en nuestra piel. Además, nos resalta algo muy importante, nos dice que viene indicado para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles, que ahora cuando veamos el listado de ingredientes y todo lo que contiene veremos si realmente es así. ¿Y qué encontramos en su listado de ingredientes? Pues encontramos fundamentalmente una combinación de tensoactivos suaves, estos agentes de limpieza que van a conseguir una limpieza suave en nuestra piel. Por otro lado, tenemos también esta parte de aportar este efecto antioxidante con la vitamina E que venía resaltada. Es cierto que también tenemos este activo neurocosmético que se utiliza para aportar este efecto de frescor, etcétera, en nuestra piel, esta sensorialidad buscando esta parte de la neurocosmética. Y por supuesto también resaltar que tenemos elementos humectantes que aportan hidratación y también elementos emolientes que aportan suavidad. Pero no solamente encontramos eso en el listado de ingredientes, también encontramos varios perfumantes, también encontramos aceites esenciales, entre ellos el de eucalipto, y también encontramos colorantes. Todo esto también para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien por favor el listado de ingredientes, ya que viene resaltado que se podría utilizar en aquellas pieles más sensibles, pero estamos viendo varios elementos que podían provocar algún tipo de irritación en este tipo de pieles. Sabiendo que contiene perfumantes, que contiene colorantes y no contiene siliconas, ¿hacia qué tipo de piel podría ir orientado este stick? Bien, este stick limpiador iría más bien orientado a aquellas pieles normales y también se podría adaptar a aquellas pieles mixtas que no sean sensibles. Estamos viendo que tenemos muchos activos que pueden provocar algún tipo de irritación en este tipo de pieles, así que muchísimo cuidado, mirad bien el listado de ingredientes para poder evitar así cualquier tipo de irritación si tenéis pieles muy sensibles. Por supuesto, si queréis conocer más en profundidad todo su listado de ingrediente a ingrediente, dejádmelo en comentarios para que haga un análisis mucho más en profundidad, pero aquí únicamente quiero intentar resaltar lo más interesante de cada uno de estos productos a nivel de listado de ingredientes, especialmente para que sepamos hacia qué tipo de piel va orientado y realmente lo que va a poder hacer en nuestra piel a nivel de beneficios y propiedades. Este stick limpiador cuesta 6,95 € por todo el stick, que son 25 gramos, y ya hemos visto todo lo que podría hacer realmente por nuestra piel. Vamos a conseguir una limpieza suave,
pero realmente no tenemos muchos activos que nos puedan proporcionar algo más. No deja de ser un limpiador suave que tiene activos que nos pueden aportar hidratación, que nos pueden aportar esta suavidad a nuestra piel. Es verdad que tenemos este activo que da nombre a toda esta gama Neurobeauty, tenemos la vitamina E, no tenemos nada que esté relacionado con el aloe vera, aunque venía indicado en el etiquetado, y esto es fundamentalmente lo que nos va a poder proporcionar este limpiador. Pasamos a hablar del siguiente cosmético que conforma esta gama de Bavaria, que sería su serum iluminador. Nos dice que es un serum que nos va a proporcionar este efecto en nuestra piel de luminosidad inmediato. Es un serum que es vegano, tiene un 95% de ingredientes de origen natural y aquí nos habla de lo más importante que viene indicado en el etiquetado. Tenemos un serum que tiene pigmentos glow, así los llama. Nos habla de unos pigmentos que nos van a proporcionar este efecto iluminador, pero no contiene activos como tal con este beneficio de aportar luminosidad, como podría ser por ejemplo la vitamina C o algún derivado, sino que aquí estamos hablando de pigmentos glow. Nos dice que con este serum vamos a conseguir esta luminosidad de nuestra piel, una hidratación duradera de 24 horas y también nos vuelve a resaltar que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Tiene además también una textura ligera, de rápida absorción y en el modo de uso nos dice que lo podríamos aplicar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Así que voy a rescatar de aquí dos cosas importantes que vamos a ver ahora cuando vayamos al listado de ingredientes, y es que vamos a quedarnos con si realmente se podría adaptar a pieles sensibles y si realmente sería interesante utilizarla en nuestra rutina de noche o no. Y es que en su listado de ingredientes, por supuesto, encontramos esta pimienta del Himalaya, que es la que vamos a encontrar en toda esta gama, que es esta parte de neurocosmética. También encontramos algún activo que nos va a aportar esta parte de hidratación, pero vamos a irnos a lo más importante y a lo más interesante. Este efecto glow que nos dice que vamos a conseguir, mirad que venía indicado en el etiquetado estos pigmentos, y es que realmente contiene justamente esto, pigmentos que nos va a dar la sensación de que aportan luminosidad, pero no vamos a encontrar activos como tal que puedan aportar luminosidad, como podría ser esta vitamina C, derivados, entre otros. No tenemos activos que nos puedan proporcionar esta acción antioxidante en nuestra piel, etc. Únicamente tenemos pigmentos que nos van a dar esta sensación de tener luminosidad, como si aplicáramos básicamente un maquillaje que nos pudiera dar este efecto glow, pero no estamos haciendo como tal esta parte de aportar luminosidad a nivel de activos en nuestra piel, sino que únicamente estamos aplicando pigmentos que nos dan esta sensación de luminosidad. Por otro lado, como os comentaba, he resaltado esto de que este serum se podría utilizar en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche, y es que sí, se podría utilizar en ambas rutinas, pero sí que quería resaltar que contiene un filtro ultravioleta químico. Realmente no viene indicado un factor de protección solar como tal, pero sí que tenemos un filtro ultravioleta. Realmente es innecesario tener un filtro ultravioleta para utilizar en nuestra cosmética, en nuestra rutina de noche, pero únicamente indicaros que lo contiene para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, pero no tenemos que confiarnos con respecto a que como tiene un filtro ya vamos a tener un factor de protección solar en nuestra piel, ya que al no venir indicado en el etiquetado indica que no se han realizado los tests pertinentes para determinar cuál es el factor de protección solar que puede proporcionarnos este filtro ultravioleta. Por lo tanto, va a formar parte de la fórmula, nos va a aportar otras propiedades, pero no vamos a tener este SPF que nos va a dar esta tranquilidad de protegernos frente a la radiación ultravioleta, sino que únicamente vamos a tener este filtro ultravioleta en la composición, simplemente para que lo tengamos en cuenta y para que veamos que realmente para la rutina de noche sería muy innecesario estar utilizando un serum que contenga un filtro ultravioleta como tal. Con respecto a otros activos que puedan provocar algún tipo de irritación, etcétera, en nuestra piel, este serum contiene tanto colorantes como perfumantes, pero no contiene siliconas en su composición. Así pues, ¿qué podemos esperar con este serum? Pues básicamente vamos a tener un serum con una fórmula muy sencilla, realmente no vamos a encontrar activos muy interesantes y sí que vamos a poder notar un poco este efecto glow en nuestra piel, pero como he comentado, es un efecto que va a ser debido a estos pigmentos. Es como si nos maquilláramos y sintiéramos nuestra piel más luminosa como tal, pero no con activos como la vitamina C, niacinamida, etcétera, que puedan provocar realmente este efecto en nuestra piel a nivel de beneficios y propiedades de activos.
Por supuesto, resaltar, ya que contiene colorantes y también contiene perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para aquellas personas que tengáis las pieles más sensibles, que podáis evitar así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Este serum cuesta 12,95 € por 30 mililitros de capacidad, y viendo realmente lo que nos puede proporcionar me parece un precio bastante elevado, ya que no contiene activos muy interesantes que nos puedan aportar propiedades, beneficios, etcétera, en nuestra piel. Así que me parece que es un serum que sí está englobado en esta parte de la neurocosmética, puede ser interesante, pero me parece un precio algo elevado por lo que nos puede proporcionar. Pasamos a hablar de la crema de día, que nos dice que es una crema vegana que tiene un SPF de 20 y que básicamente va a ser una crema que nos va a aportar muchísima hidratación. Y es que aquí nos vuelve a indicar que sería apto para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles, así que cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si realmente es así, y también nos habla de que vamos a conseguir este efecto glow, luminosidad en nuestra piel utilizando este producto. Nos resalta, por supuesto, que tiene este factor de protección solar de 20 y esta parte de mantener una hidratación duradera en nuestra piel, teniendo una textura ligera y de rápida absorción. ¿Qué encontramos en esta fórmula? Pues encontramos evidentemente filtros ultravioleta que nos van a ayudar a conseguir este factor de protección solar de 20, también encontramos la vitamina E, encontramos la glicerina, también encontramos otros activos emolientes para aportar suavidad y, por supuesto, este activo, esta pimienta del Himalaya, que vamos a encontrar en todos estos productos de la gama Neurovito y de Bavaria. Aquí no tenemos colorantes, pero sí que tenemos varios perfumantes, y no tenemos siliconas, pero sí tenemos polímeros acrílicos. Así que únicamente para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, de nuevo indicaros que contiene varios perfumantes, así que mirad bien el listado de ingredientes. Por supuesto, indicaros que esta crema se podría adaptar bien a aquellas pieles más bien normales, también se podría adaptar en aquellas pieles mixtas que no sean sensibles, e idealmente para pieles sensibles es cierto que contiene varios perfumantes, así que de nuevo indicaros que veáis bien si alguno de ellos puede provocar algún tipo de irritación en vuestra piel. Por supuesto, también resaltar que únicamente contiene un factor de protección solar de 20, no es suficiente si vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, así que tendríamos que aplicar por encima un buen protector solar. Dicho esto, vamos a tener en cuenta también el precio para hacer un poco esta valoración de esta crema de día, y es que esta crema cuesta 11,95 € por 50 mililitros de capacidad. Tengo que decir que en toda esta gama en general me está faltando un poco encontrar activos más interesantes, propiedades un poquito más innovadoras, etcétera. Es cierto que está centrado en esta gama Neurobeauty, está centrada en este activo que nos puede evocar un poco estas sensaciones, etcétera, pero me falta un poquito más allá. Están incluyendo muchísimos perfumantes para que tengamos esta parte de compuestos aromáticos, pero me gustaría que encontráramos más activos más interesantes para tener unas propiedades mucho más interesantes e innovadoras, para que estas cremas puedan diferenciarse algo más, no solamente por esta parte de neurocosmética, sino por aportar estos beneficios a nuestra piel. Pasamos así a hablar del último producto, que sería su crema de noche. Esta crema de noche tiene un 85% de ingredientes de origen natural, es vegana y nos dice fundamentalmente que nos va a conseguir aportar una hidratación duradera en nuestra piel y suavidad. Nos resalta de nuevo esta parte de una hidratación duradera en nuestra piel, una textura ligera, y nos vuelve a resaltar de nuevo que se podría adaptar bien en todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles, que ahora veremos realmente si es así cuando vayamos al listado de ingredientes. Cuando nos vamos al listado de ingredientes vamos a encontrar elementos que nos van a aportar hidratación, humectantes, también vamos a encontrarnos emolientes que nos van a aportar suavidad, también encontramos algunas siliconas justamente para este tacto un poquito más aterciopelado en nuestra piel, pero encontramos algo que no nos esperamos, y es un filtro ultravioleta. De nuevo, al igual que ocurría con el serum, también encontramos un filtro ultravioleta aquí, realmente innecesario para una crema que está únicamente destinada a ser de uso nocturno. Además, resaltar también que esta crema contiene muchos perfumantes, contiene colorantes, también contiene aceites esenciales y también contiene siliconas. Esta crema es cierto que se adaptaría mejor a aquellas pieles normales y también secas que por supuesto no sean sensibles, porque ya hemos visto todo su contenido, tiene varios activos que pueden provocar irritación
irritación, etcétera, en aquellas pieles más sensibles o con tendencia a irritarse. Esta crema también cuesta 11,95 € por 50 ml de capacidad y, como hemos visto, encontramos también una formulación bastante simple en la que no tenemos muchos activos muy interesantes con propiedades muy innovadoras que vayan un poquito más allá. Así pues, con todo esto, ¿qué nos puede proporcionar esta gama de Bavaria? ¿Realmente vale la pena? Lo que encontramos aquí fundamentalmente es esta parte de sensorialidad, muchísimos perfumantes, este activo que nos puede dar también algo de frescor, etcétera, que combinado con algunos aceites esenciales podemos potenciar este efecto de frescor en nuestra piel, cosquilleo, etcétera. Por supuesto, es una gama que no se adaptaría bien en aquellas pieles más sensibles y con tendencia a irritarse. Tiene un alto contenido en perfumantes. También encontramos que muchos de los cosméticos que conforman esta gama tienen también colorantes y hemos visto que en general no se adaptaría muy bien a este tipo de pieles. Sí que es cierto que esta gama va un poquito más allá con respecto al cosmético de la neurocosmética. Sí que tenemos este activo que nos puede proporcionar esta parte de sensorialidad. Hemos visto también estos activos aromáticos para poder conseguir un poco todo este efecto que busca la neurocosmética. Pero si realmente estamos buscando una gama que busque que en nuestra piel tengamos activos muy interesantes, que podamos proporcionar realmente luminosidad a nuestra piel con activos más interesantes como la vitamina C, niacinamida, etcétera, realmente esta no sería nuestra gama ideal. Esta gama está únicamente pensada para tener un poco esta parte de sensorialidad, para tener esta parte aromática, etcétera, pero no tanto como para estos beneficios y activos que podemos buscar en una gama convencional. Y por último, únicamente deciros y resaltaros la importancia de que tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de cosmética. No estamos hablando de acciones terapéuticas, sino que se habla de acciones realmente sensoriales, que son subjetivas, que realmente son locales y que cada persona puede tener más sensorialidad, pueden sentir unos efectos u otros cuando estén aplicando este tipo de neurocosmética, pero no se busca realmente un beneficio terapéutico. No vamos a conseguir como tal mejorar nuestro estado de ánimo, sino únicamente se busca esta sensorialidad. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta gama Neurobeauty que acaba de lanzar Bavaria, y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Qué os ha parecido? Y lo más importante, ¿se ha adaptado bien a vuestra piel si tenéis una piel sensible? Realmente contiene muchísimos perfumantes y muchísimos otros activos que pueden no adaptarse bien en aquellas pieles que se irritan con facilidad. Así que dejadme por favor en comentarios cuál ha sido vuestra experiencia y, por supuesto, si este vídeo os ha gustado y si os ha parecido interesante. Por último, únicamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dándome críticas constructivas. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia Tiny. Os lo agradezco de corazón y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!